¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Estamos en el 21 taller. 21 taller. 2 meses ya desde que... Bueno, más de 2 meses desde que nos encerramos aquí. Entonces, pues nada, os voy a contar un poco cómo está la situación, porque claro, ya hemos salido del confinamiento, ya ha cambiado un poquito el rollo, ya no hay tanto tiempo como antes. Y entonces os cuento un poco el plan de qué va, ¿no? Vamos a hacer un taller hoy de motores y movimiento y pues, servos, lo que sea. Haremos otro taller la semana que viene para ya dejar montado el sigue-líneas con sus sensores, y luego ya haremos un último taller para despedirnos y dejar todo cerrado y tal. Total que serán 21, 22, 23 talleres. 23 talleres en los que hemos aprendido de todo, en los que hemos conocido a una gente genial, todos los que estáis colaborando, todos los que estáis cogiendo el nivel de los demás, los chavales que han experimentado con la física, con la electrónica, con la robótica, y nosotros que también muy satisfechos de haberos conocido y haber tratado con vosotros. Así que nada, le paso la palabra a Pedro y vamos allá con el taller 21. Motor de continua, ¿cómo funciona? Aquí tenemos dibujos buenos. Bien. Pues vamos a usar, por ejemplo, este dibujo. Vamos a ponernos este dibujo en pantalla. Bien, aquí tenemos un dibujo bastante decente de qué es un motor, ¿vale? Si os fijáis, tenemos una parte que es un imán, una parte que no tiene más, es un imán, ¿vale? Dentro tenemos unas partes metálicas, como unas alas metálicas que rodean el imán, como otro círculo que va dentro del imán, y este círculo unido a un eje está bobinado, de manera que cuando pasamos corriente por él, lo que hace es generar un electroimán, como en la parte interior se convierte en un electroimán. Al tener un imán fuera que tiene una parte positiva y una parte negativa, tenemos una parte positiva en rojo y una parte negativa en azul. Al poner en medio una parte negativa, cuando se acerque al rojo, lo repelerá hacia el azul, que lo atraerá. ¿De acuerdo? Como lo que tenemos en medio no tiene un solo color, sino que también tiene los dos, porque es un electroimán, los electroimanes, por el hecho de ser imanes, tienen los dos polos, positivo y negativo. Lo que conseguimos es que el rojo y el azul estén constantemente intentando acercarse e intentando separarse. La parte positiva, el más, se intenta separar del más y se juntarse con el menos, y al hacer eso, ¿qué ocurre? Que ha desplazado el otro más y el otro menos, con lo cual volvemos a intentar movernos. Vamos a buscar otro dibujo donde esté puesto con más y con menos. Aquí tenemos otro donde está con más y con menos, que nos va a resultar algo más fácil de ver probablemente. Aquí lo tenemos en la web de Así Funciona. Fijaros, aquí teníamos un bobinado, un electroimán, ¿vale? Donde hay un positivo y un negativo. Recordamos que la corriente siempre va de negativo a positivo. No, la corriente siempre va de positivo a negativo. Siempre va al revés de lo que la lógica dice, ¿vale? Bien, pues tenemos aquí nuestro electroimán que genera una corriente, y que, como tenemos un imán fijo por fuera, cuando el positivo está frente al positivo y el negativo frente al negativo, intenta mantenerse estable. ¿Qué ocurre? Que como nosotros estamos haciendo circular una corriente, estamos generando una intensidad y estamos generando un campo magnético. Lo que hacemos es que constantemente, según pasa digamos que como si le diéramos empujoncitos con la mano, ¿vale? Entonces, cuanto más rápidos son los empujoncitos, pues que más grande es el bobinado, o mejor. Bueno, no tiene que ver solo con el tamaño, pero para entendernos, para hacer una simulación, cuanto más vueltas tiene el bobinado de dentro y más potente es el imán de fuera, pues más rápido y más fuerza tiene nuestro motor. Todos los motores del mundo funcionan así. Si os fijáis, hay una parte importantísima aquí que nos complica la vida. Si la parte de en medio es móvil, si la parte de en medio gira, ¿cómo hago yo para llevar la corriente de los cables a la parte de en medio? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo fenomenal de un caso real. A ver si yo soy capaz no se puede ampliar mucho. No se puede ampliar mucho. Lo intento y luego lo hago más pequeño si fuera menester. A ver.
porque esto es un despiece fabuloso. Fijaros, tenemos la carcasa, tenemos los dos imanes fijos que hemos dicho, tenemos el eje que contiene una bobina que se convierte en un electroimán, ¿de acuerdo? Y fijaros en qué detalle más importante. Tenemos dos escobillas. ¿Qué son las escobillas? Bueno, pues los que habéis tenido coches tipo Scalextric de pequeño, coches de carreras de estos eléctricos, de los que toman la corriente de la pista, que llevan dos escobillas, que el más y el menos, que toman la corriente de la pista, bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos que llegar hasta el colector, tenemos que hacerle llegar corriente a nuestro electroimán para que gire, pero nuestro electroimán está girando. Si le ponemos dos cables enchufados, se enrollan alrededor. Llegará un momento en que lo pararían. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar la corriente? La forma más sencilla, pues con dos escobillas metálicas que se apoyen sobre el metal del colector y que yo tenga acceso desde fuera, pues a través de esta carcasa de plástico, para poder enchufarle el positivo y el negativo, ¿vale? Con lo cual ya puedo hacer circular una corriente aunque esté girando. Estas escobillas se desgastan, estas escobillas hacen ruido eléctrico, estas escobillas generan chispas. Hay motores sin escobillas, ¿vale? Además el nombre es ese, motor sin escobillas. Los motores sin escobillas, bueno, pues es un pasito un poco más allá, un poco más perfeccionado. Motor DC sin escobillas, ¿vale? Y lo que tenemos, a ver si tenemos aquí el esquema de alguno de ellos. Aquí tenemos uno. Lo que tenemos es otra forma de contacto diferente. A ver, aquí. Vale, este es el convencional con escobillas. Y en el que no tenemos escobillas, pues lo que hacemos es llegar, la corriente la hacemos llegar generando el electroimán, o sea, dejando el imán fijo dentro, ¿vale? Fijaros que aquí en este caso el imán está dentro y los electroimanes están fuera. Así podemos llegar con nuestros cables a los electroimanes y hacer girar el eje, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos son más caros? Porque generar un imán potente de tipo neodimio en estos tamaños pues es más costoso que generar un imán del montón para el tamaño grande, ¿vale? Generar la carga magnética en una carcasa grande es más económico que hacerlo en un eje pequeñito, ¿vale? Esto sería un imán sin escobillas, chachi, mejor. Esto es un imán con escobillas, ¿vale? El eje va adentro y no hay que olvidaros de norte y sur. Esto está hecho por un americano, más y menos, ¿vale? Positivo y negativo, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Como estamos viendo en un motor de este tipo, un motor de corriente continua, pues es muy difícil saber dónde estamos, porque esto gira como un descosío. Además tenemos algún compañero ya en el grupo que ha descubierto, ha recordado, que cuando vimos en el taller que dimos el tema de PWM, que cada pin de PWM trabaja con una frecuencia distinta, que se usa la interrupción 1, la interrupción de tiempo 1, el timer 1, se usa para crear los divisores con los que se va a trabajar luego en el PWM. Eso quiere decir, tengo en un Arduino 1, en un Arduino que use el microcontrolador del Arduino 1, tengo dos puertos PWM a alta velocidad, 4 a media y quiero recordar que 2 a baja. Si necesito 4 motores, pues o los tengo a velocidad media o tengo 2 a alta y 2 a media y tengo que usar alguna instrucción, alguna parte de programación para distinguir cuáles mis motores dominantes de mis motores secundarios y compensarlos de alguna manera, ¿vale? Por eso muchas veces, y esto es una cosa que cuando según vas gastándote dinero en electrónica lo vas descubriéndolo, muchas veces invertir un poco de dinero o un poco más de dinero cuando voy a hacer un proyecto serio es una garantía importante de éxito. Para hacer un robot sigue líneas, para hacer un robot de normalito de combate bestia tal, pues eso nos da lo mismo. Pero algunos proyectos como los que hemos visto por ahí, pues un brazo robótico, una grúa, para eso cuanto más electrónica lleve mi motor, es decir, si cada motor lleva su propio microcontrolador, si cada motor llevara su Arduino
su Tiny, su Arduino el más pequeño posible, por ejemplo, que nos permitiera, como veremos luego, tomar algún tipo de decisiones. Y luego tengo un Arduino central que controla esos Arduinos periféricos. Tengo garantizado que en el caso de un fallo puedo centralizar el fallo, y que en el caso de tomar el control de esos motores tengo muchísima más precisión, con muchísima diferencia, años luz. Ahora veremos que los motores más precisos, lo único que estamos haciendo es añadiendo o bien más bobinas y más electrónica, microcontroladores que le añadimos, ¿vale? Bien, vamos a repasar por última vez: motor de corriente continua, unos electroimanes que giran una carcasa metálica llena de plástico. A través de la de plástico tengo conectores que me ayudan a llegar con unas escobillas fijaros que está dividido el conmutador, lo que aquí llama conmutador, está dividido, no sé si veis aquí la raya de división, pero son distintas secciones, positivo, negativo, para que las escobillas, según van pasando de una a otra, hagan que gire el motor, ¿vale? Electroimán, imán, eje y corriente continua, y no tiene más, sea con escobillas o sea sin escobillas. ¿Qué ocurre cuando yo quiero controlar el giro de un motor de corriente continua? Yo quiero saber en qué posición estoy. No tengo forma de saber en qué posición estoy usando la propia electrónica del motor. Por tanto, voy a apoyarme en componentes externos. Bien, el componente externo más utilizado es el encoder. Aquí tenemos algunos encoders. Voy a irme al más sencillo. Aquí es el encoder. El encoder, ¿qué es lo que es? Bueno, pues el encoder es algo que yo añado a mi eje, ¿vale? Añado al eje de mi motor, lo lleno de agujeritos, y a continuación, con un sensor de infrarrojos y una luz infrarroja, o con un sensor de luz y una luz visible, depende del dinero, el presupuesto que tenga, lo que hago es dejar encendida la luz visible constantemente, o la luz infrarroja constantemente, ponerla a un lado de ese círculo, ¿vale? Mirad cómo, vamos a ver, creo que se coge una foto de cómo se vería puesto sobre un motor, ¿vale? Si yo a este lado del motor, del disco, o al otro lado del disco del encoder, pongo una luz y aquí pongo un sensor, yo puedo contar las veces que la luz se apaga y se enciende, es decir, las veces que paso por cada uno de estos agujeritos. Vamos a ver con qué tipo de sensor. Pues con estos, que he visto que algunos preguntabais, ¿qué es esto? Bueno, pues esto lo que tiene es a un lado un emisor de luz, infrarroja, visible, la que sea, y al otro lado un receptor, un sensor que es capaz de recibir esa luz. Un diodo que enciendo y un fototransistor o un fotodiodo del que recibo señal. No tiene más complicación, esto es más simple que el mecanismo un pito. Fijaros esta imagen, tiene 3 patitas. ¿Por qué? Porque el foto es un fototransistor. Aquí tenemos, lo pone clarísimo en chino aquí abajo. No sé si es chino oriental o chino mandarín, disculparme. Aquí tenemos el fotodiodo, 2 patitas, y aquí tenemos el receptor, aquí tenemos el diodo, sin foto, el diodo, 2 patitas, y aquí tenemos el receptor, que en este caso es un fototransistor, y por eso tiene 3 patitas. Dependiendo de que queramos conectarle, luego ya con un fototransistor yo tengo suficiente señal como para excitar, por ejemplo, el transistor y ya poder conectarme directamente a lo que me interese, ¿vale? O incluso, depende de lo que sea, conectarlo directamente. Si voy a usar un microcontrolador, no necesito que sea un fototransistor, y puede ser perfectamente un fotodiodo, lo que yo coloqué en este otro extremo, ¿vale? Bien, por tanto, la forma más sencilla de poder saber si he ido 5 pasos para adelante, o si he ido 10 centímetros y quiero retroceder 3, o quiero avanzar 4 centímetros y medio, la forma más económica es con un encoder circular de este tipo. Yo cuento los huecos que tengo, mido cuánto se desplaza mi rueda, esto depende del rayo de la rueda, mido cuánto se desplaza mi rueda en una vuelta entera, divido lo que se desplaza entre el número de agujeritos y sé cuánto se desplaza en cada agujerito. Por tanto, si yo conecto mi fotosensor, mi sensor que va a ir conectado al decoder, lo conecto, voy a ver si hay alguna foto de alguno montado. Bueno, ahora vamos a ver alguno de estos, que alguno de estos es muy interesante. Sí, aquí tenemos uno montado. Fijaros, a ver si esta imagen se puede poner más grande. No, este sitio no se puede poner más grande, pero seguro que alguno de estos chinos sí. A ver,
debe estar en la misma China, pero tirando para muy lejos de China. A ver, aquí sí estamos pudiendo acceder. Vale, aquí tenemos la imagen. A ver todo lo grande que la podemos poner. Si nos fijamos, en este caso, yo conectaré la rueda en el otro lado del eje del motor. Recordad que el eje traspasa, en este caso, a la caja que tenemos aquí de rodamientos, ¿vale? A la reductora, y pongo el sensor, el emisor y el sensor, lo pongo de manera que el encoder gira sobre él, y puedo contar los pasos que recibe, o sea, las veces que pasa la luz y las veces que deja de pasar a través de los agujeritos de mi círculo. Estos dos cables me los llevo a mi Arduino, y o bien los pongo en un disparador de interrupción físico, que lo único que haga sea contar uno cada vez que recibe una señal. Esto es lo habitual, ¿vale? O bien me complico con otro hardware externo que me permita descargar al Arduino de toda esa tarea. ¿Cómo se programa esto? Bueno, pues lo que no tiene sentido es programarlo dentro del bucle donde yo estoy con mi loop, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto va a ocurrir muchas decenas de veces por segundo, muchas centenas o muchos miles de veces por segundo, ¿vale? O lanzo una interrupción que lo único que haga sea sumar 1 cada vez que pasa, o lanzo una interrupción, o preparo hardware externo que se encargue de llevar esa suma y que yo pueda consultarlo cuando quiera, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo quiero saber si el coche está andando si la rueda está andando hacia adelante o hacia atrás? Yo no solo quiero saber el desplazamiento, ¿vale? La distancia que he recorrido, que es lo que puedo saber con este sensor, sino que quiero saber si está yendo hacia adelante o hacia detrás, que complico de nuevo el hardware externo, la mecánica externa que tengo que ponerle a un motor de continua, ¿vale? Os dejo que le deis una pensadita para que veáis cómo podéis averiguar. Hay que añadir, os adelanto, hay que añadir cosas, ¿vale? Con las que ahí no se puede saber. Con esto solo yo no puedo saber si la luz ha dejado de verse porque la rueda se ha movido para adelante o se ha movido para atrás. Con esto puedo saber el desplazamiento, porque con el radio de la rueda y el número de grados que pasan entre un agujero y otro, tengo el desplazamiento. La velocidad, porque tengo el desplazamiento y tengo el tiempo en el que se ha desplazado, con lo cual puedo calcular la velocidad en kilómetros por hora, en metros por segundo, en lo que quiera. El sentido, ¿cómo se puede calcular el sentido? Es una tarea que os dejo para que le deis una vuelta, aunque iremos dando más pistas, ¿vale? Hay sensores mejores, hay sensores, este es el sensor por delante y por detrás, en este caso el LM393, lo tenemos aquí, ¿vale? Es un diodo en este lado y un fotodiodo parece en este, el CH26, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este sería el circuito de esa placa. Es importante que vayáis viendo los circuitos de las placas, que ya comentaban cuando pusimos a ver datasheet del puente NH. Hubo comentarios en privado, hubo comentarios de joder, es que esto es muy difícil de entender. Bueno, pues si no lo entiendes, no lo hagas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es como si estás en Masterchef y le dices al del Masterchef, oiga, es que a mí el fuego no, es que aprenderme si hay dulce o salado. Bueno, pues macho, dedicar a otra cosa. O sea, esto hay que estudiarlo y hay que entenderlo, y si no lo entiendes, no lo hagas. O sea, porque te vas a equivocar, o sea, no vas a saber qué estás haciendo. Bueno, este tiene un fototransistor. Fijaros que el WYCH20206, pues según el esquema, es un fototransistor. Tiene un LED infrarrojos, tiene un fototransistor, tiene estas dos resistencias. Todo esto va dentro del encapsulado, y luego tiene esta circuitería fuera, que lo que hace es que usando el integrado LM393 nos da una señal aquí, nos da una señal en el out, que nos dirá si ha pasado esto un determinado nivel o no ha pasado un determinado nivel, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo montarlo, ¿vale? Y veis que lo llama sensor de velocidad. Realmente no es un sensor de velocidad, es un sensor de distancia, ¿vale? Como sabemos la distancia y el tiempo, podemos aplicar luego el algoritmo para que nos dé la velocidad. El montaje, pues mira, aquí está montado sobre aquí no se veía, no, pero aquí sí, sobre una placa de estas de BM o de metacrilato o lo que sea. Se hace el agujerito, se monta, se encaja
La rueda se pone siempre por el otro lado para no tener que ampliar el eje. Fijaros que el motor tiene, como está aquí, en un lado la rueda y en otro lado el decoder, ¿vale? Del decoder, en este caso, lleva alimentado y la señal de control, que llega al pin 13, pues y lo irán contando. Vale, en este caso, como solo quieren contar, pues lo que hacen es luego conectarlo a una pantalla y están contentos, no se complican más la vida. ¿Vale? Bien, vamos a ver más tipos de encoder. Fijaros que tipos de encoder hemos visto el más sencillo, que es uno luminoso, pero hay muchas más tecnologías. Hay tecnologías magnéticas. Tenemos aquí este es el mismo, este es el que hemos visto antes. Tenemos un encoder muy molón. La verdad es que si podemos ampliar la foto, sí, guay. Este encoder, bueno, pues nos permite tener de una forma relativamente precisa hasta 2 motores. Quiero recordar que era a ver, ahora un momentito, porque esto no recuerdo si eran 2 motores o que te venden 2. Vale, ¿cómo funciona este tiene 2 sensores en esta parte, estos 2 integrados que ahora vamos a volver a ver aquí, estos 2 integraditos, ¿vale? Y aquí lo habitual es que tenga puesto un elemento magnético. Motores de corriente continua, decoders ópticos, magnéticos, de varios tipos, que nos van a permitir contar los pasos, ¿vale? Nos van a permitir contar los pasos de nuestro motor, nos van a permitir saber la distancia que ha recorrido. Aquí tenemos muchos, he puesto aquí un muy variopinto ejemplo, es fácil en Google nos lo facilita mucho. Encoder en corriente continua y te saca 17.000 modelos. Fijaros que hay muchos motores que lo llevan incorporado, ¿vale? Hay muchos motores que llevan la electrónica incorporada para ese decoder y que ya nos devuelven directamente el pulso. Es más, si nuestro presupuesto nos lo permite, tenemos motores que lo que nos devuelven es el número. Le podemos preguntar a través de un bus I2C o de un bus ISP, le podemos preguntar cuántos han recorrido y en qué dirección, si a derecha, izquierda, si hacia adelante o hacia atrás en cada uno de los motores. Es más, tenemos motores que su electrónica, por ejemplo, mirar este motor que tenemos aquí, fijaros en lo que pone aquí en su cableado. Su cableado nos devuelve la salida en un sentido, la salida en el otro, la tensión y nosotros alimentamos el motor el tiempo que queramos y nos está devolviendo por cada uno de las dos salidas de encoder, nos está devolviendo si va en un sentido o va en el otro, cuántos metros en uno y cuántos metros en otro. Podemos ver el cambio de sentido que se ha producido, la distancia de frenado. O sea, podemos complicarnos la vida todo lo que queramos, ¿vale? Lógicamente esto va encareciendo el producto. A nivel experimental podemos construirlo en grande en casa con muy pocos componentes, como hemos visto, con muy poquita cosa. A lo mejor con 1 euro o 2 euros podemos construirnos para poder aprender a usarlos. Eso no quiere decir que luego lo podamos montar con ese mazacote grande que hemos hecho. Lo podemos montar en un robot pequeñito, porque igual es más grande que el robot. Pero para poder aprender no es necesario hacer grandes inversiones. Hay uno que quiero que veáis especialmente, porque es muy sencillo de encontrar, muy barato, porque como es sencillo de encontrar, lo normal es que lo encontréis gratis, y hay muchos a vuestra disposición, que son los encoder de los DVDs o de los CDs, de ordenador, o de las impresoras. Todas las impresoras tienen un mega encoder magnético, que es una maravilla. Voy a buscar uno en Google, encoder, impresora. A ver si tenemos alguno. Mira, a ver, aquí tenemos esto que tenemos aquí, que se tiene que terminar viendo, ¿vale? Esto, fijaros que es una cinta transparente que tiene un agujerito en un extremo y otro agujero en el otro. Estos agujeros son los que se sujetan a ambos lados de nuestra impresora, derecha e izquierda del carro de nuestra impresora, y si os fijáis hay como unas rayas, se ven tenuemente unas rayas verticales, son rayas magnéticas. Si nosotros con un sensor magnético pasamos por encima, sabemos cuánto me he movido a la derecha y cuánto me he movido a la izquierda, porque estoy leyendo las marcas de mi sensor magnético, ¿vale? Tengo más encoder magnéticos, alguno que se vea bien de impresora. Mira, este señor está
está quitándole tinta, por ejemplo, al encoder. Vale, fijaros en este ejemplo, ¿vale? Aquí en pantalla tenemos la tira del encoder. Sobre esta tira, cuando el cabezal de la impresora se mueve, lo que hace es, lleva un encoder magnético y sabe cuántos micras, normalmente estamos hablando de sobre 0,1 milímetro, como mucho, ¿vale? O sea, 1400 puntos por pulgada, ¿vale? Cada 2,4 centímetros más o menos, casi 1500 puntos mínimo. Hay alguna de 2500 incluso, 2400 y pico puntos. O sea, eso tiene una densidad magnética muy grande, con muchísima precisión, ¿vale? Cuando hacemos un brazo robótico, que el desplazamiento es lineal, este tipo de solución es estupenda, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, pues en la impresora, aquí tenemos un sensor de una impresora, un sensor magnético de una impresora, identificar dónde está esa tira, y en el cabezal dónde está el sensor. Aquí lo tenemos en este caso, ¿vale? Desmontarlo y veremos que tiene una alimentación y nos devuelve, no tiene más, tiene tres cables, 4 en el caso de que nos indique el sentido. Una alimentación y un cable que nos devolverá un pulso cada vez que pase por una marca de sensor a la derecha, y otro que nos devolverá un pulso cada vez que pase por una marca de sensor a la izquierda. Esto suele ser económico, porque nos podemos encontrar, si damos 2 semanas paseos por el barrio, seguro que alguien termina tirando una impresora que ya no le convenzca, o que le parezca cara, o que se la haya estropeado, ¿vale? Si en vez de hablar de impresora hablamos de CD-ROM, en vez de movimiento lineal tenemos movimiento circular. Esto es ideal para las ruedas, o sea, el que sea manita, si quiera currárselo. Además veréis que hay muchos ejemplos. A ver, aquí tenemos uno en pantalla, a ver si yo lo puedo poner. Aquí tenemos un ejemplo, fijaros, este señor, este devuelve si es para adelante o para atrás el sensor, fijaros. Y además una precisión del copón de la baraja. O sea, con esto sí sabemos milimétricamente, pero a nivel no milimétrico, perdón, micrométricamente, a nivel de micra, sabemos dónde está nuestro esto vuelve a cargar, ¿no? Vale. Nuestro motor posicionado. Esto tiene muy poquito coste. Esto estamos hablando de un coste ridículo, ¿vale? Es coger un CD y desmontarlo, ¿vale? Un CD, un DVD, y no tiene por qué ser moderno. Esto pueden tener 10 años o 15 años que funcionaban exactamente igual, ¿vale? Voy a parar esto, a ver, lo paro y me vuelvo a mis encoder. Vale, fijaros, un radiocassette también. Lo que pasa es que los cassettes normalmente tenían un funcionamiento mecánico a base de gomas. La transmisión se hacía a base de gomas. Con el tiempo las gomas se han estropeado y es dificilísimo encontrar gomas del mismo tamaño, con lo cual es muy probable que la precisión que obtenéis con un mecanismo de este estilo dentado, fijaros aquí, estos dientes que tenemos aquí sobre un movimiento lineal, movimiento circular, ¿vale? Este desplazamiento con un motor en un eje lineal, lo tenemos, es mucho más fiable, mucho más sencillo y mucho más fácil de reutilizar en un CD o en un DVD que en una cinta de cassette, ¿vale? Por tanto, encoders, motores de continua, siempre encoders, ¿vale? Siempre utilizando encoders, todo lo complicado que queramos. Que el movimiento es circular, el que queremos controlar, pues tiramos a encoder fijaros, aquí está desmontado uno, tenéis muchísima información en internet, muchísima. Aquí tenemos desmontado uno, donde tenemos, esto es incluso el motor desmontado, o sea, aquí tenemos las bobinas que nos van a servir para mover. Esto es un brushless, esto es sin escobillas, ¿vale? Que nos van a permitir mover nuestro motor. Bien, a ver qué más teníamos por aquí puesto. Paramos vídeos, paramos gaitas de estas. Esto lo hemos visto ya, este lo hemos visto, lo hemos visto. A ver, vale, aquí tenemos un ejemplo de un motor de estos chinos económicos de bajo coste, que ya nos incorpora, ¿vale? No solo la alimentación en el motor, sino que nos incorpora también los 2 sensores que nos permiten medir velocidad y sentido de giro, ¿vale? Para dónde tiene que ir, ¿vale? Repito, daros un vistazo en Google y vais a tener 5000 opciones. Importantísimo, acordaros siempre de alimentar los motores por separado del control, ¿vale? Una cosa es potencia, otra cosa es control. Lo hemos visto.
Lo hemos visto, también lo hemos visto. Vale, vamos a empezar con los servomotores. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un motor con movimiento angular. Cada pulso que yo le mando al servomotor, dependiendo de la duración del pulso, dependiendo del tiempo que esté en alta la señal, se va a mover a un ángulo, se va a mover a otro. ¿Cómo se construye un servomotor? Pues pa' tontos. Se coge un motor de continua y se le mete la electrónica necesaria y los rodamientos necesarios, los engranajes necesarios para que un motor de continua, recibiendo las instrucciones de alguien que ha estudiado cómo se hace esto, un ingeniero o un equipo de ingenieros, sea capaz de moverse angularmente cuando yo le mando señales al motor, ¿vale? Entonces, ¿realmente en qué se diferencia un servomotor de un motor? En que me gasto más dinero porque tiene más componentes, ¿vale? Pero la teoría de los motores es la misma siempre, bobinas y un eje que gira, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene un motor de un servomotor? Bueno, pues aquí tenemos una foto muy importante. Esto es un servomotor industrial y esto es un servomotor de modelismo. Es decir, esto es un servomotor barato para tirar, que se puede calentar y se estropea, que le puede entrar polvo y se estropea, que la precisión que tiene es alguna, pero no suficiente para tareas precisas, para un brazo mecánico, ¿vale? Para mover un sensor de luz y mover mi robotito, más que suficiente. Si de esto dependiera la vida de alguien o el sueldo de alguien, pues hay que tirar a un motor tipo industrial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para esto tenemos que saber que ya no vale con usar Arduino, hay que trabajar en C puro o en ensamblador, hay que saber electrónica. Entonces, cuando yo me compro uno de estos y pongo en el grupo, tengo este motor y quiero hacer, pues mira, macho, pues ¿qué quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te ayudemos si te crees que eres neurocirujano? Esto, neurocirugía. Esto, Cruz Roja, ¿vale? Nosotros, los que usamos Arduino, somos Cruz Roja, ¿vale? Los neurocirujanos trabajan con otros materiales, pero es que para eso hay que haber estudiado una ingeniería y tener un montón de años de experiencia, una o más de una, ¿vale? Bien, esto es muy importante. Esto que vamos a ver ahora en los servomotores, esto nos va a ahorrar averías, pero no sabéis ni idea de cuántas. Esto es lo que cuando yo estudiaba hace muchos años, cuando los servomotores empezaron a comercializarse a un precio razonable, pues todo el mundo nos apuntábamos en los bordes de las libretas de estudiante con 16 o con 15 años, que son los cables de las señales de control de un servomotor. ¿Esto es estándar en todo el mundo? Casi. ¿Esto puede cambiar? Sí. Puedo comprarme un motor donde el fabricante sea una mala persona y no haya tenido en cuenta este código de colores. Pero no es lo normal es que lo haya tenido en cuenta, ¿vale? Por tanto, el positivo siempre va a ser rojo, la tierra va a ser negra o marrón y la señal de control puede ser amarilla, blanca o naranja. Teniendo esto claro, tengo fácil saber cómo tengo que atacar a un servomotor. Vamos a ver cómo le llega la señal a un servomotor. Aquí tenemos señales que ya conocemos del PWM, ¿vale? El tiempo de cada uno de los ciclos son 20 milisegundos. 20, 20, 20. Vemos que en todos pone 20 milisegundos, ¿de acuerdo? ¿Lo vemos bien? Bien, si yo tengo mi ciclo, si yo le mando una señal de 0,5, me desplazaré, y esto me lo dice mi fabricante, me desplazaré, en este caso, a 0 grados, creo, ¿no? 180. En este me desplazaré a 90 y en este a 0, según pone aquí, no tengo ni idea, ¿vale? ¿Por qué tengo que repetir la señal? Porque si no repito la señal, el servo no mantiene la posición, ¿vale? Un servomotor necesita de cada cierto tiempo, y tengo que ver cada cuánto tiempo me dice su fabricante, volvemos al datasheet, volvemos a la hoja técnica, cada cierto tiempo tengo que enviarle la señal de en qué posición quiero que esté. Si no se la envío, deja de estar en ninguna, se queda flácido y ¡puf!, se me estrella el avión, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo con flechitas. Fijaros, este servo tiene el cero siempre es las 12 horas arriba, ¿de acuerdo? Este servo yo puedo ponerlo en 180 grados. No, esto no son 180, aquí el cero sería aquí entonces. Sí, el cero en este caso es aquí, ¿vale? A la derecha, el cero sería a la derecha. Bien, pues si el cero es a la derecha, si yo le meto una señal de 0,5 milisegundos, se va a 180 grados. Si le meto un milisegundo de señal, pues se me va a 135, milisegundo y medio a 90,
2 milisegundos a 45, y si lo quiero poner a 0 le tengo que meter 2,5 milisegundos. En este caso, este sería el funcionamiento de este servomotor. Un servomotor normalmente, los más habituales, sobre todo los de modelismo, funcionan en 180 grados, no funcionan en los otros 180. Yo puedo trucarlo, puedo abrirlo y modificarlo para que el giro sea de 360 grados. Pero un servomotor convencional, tal cual lo compremos, de los más económicos para modelismo, solo va a funcionar en 180 grados, porque se entiende que va a mover un alerón de una avioneta, o va a mover un volante, disculparme que le estoy dando los micrófonos, perdonad, o va a mover un medio volante que no va a dar nunca una vuelta entera, o no debería dar nunca una vuelta entera con el planteamiento de los servomotores. Pero no son difíciles la modificación para convertir un servomotor en 360 grados no es difícil. No hace falta tener una ingeniería nuclear, hace falta tener algo de cuidado y, sobre todo, haber entendido muy bien cómo se hace antes de hacerlo, ¿vale? No os pongáis a hacerlo sin haber entendido cómo se hace. Por tanto, repetimos, mantenemos el pulso el tiempo que nos diga el fabricante del motor, para que se mantenga en esa posición angular, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que sea más caro o más barato un servomotor? Bueno, pues principalmente el torque, la capacidad de mantenerse en la misma posición, ¿vale? Si os fijáis, los servomotores de modelismo tienen aquí tienen una piececita con forma de aleta o con forma de cruz que se le monta en el eje con distintos agujeros, que sería para enganchar distintos tensores que muevan distintos objetos, o para atornillarles encima un soporte y que muevan algo, ¿vale? Repito, la diferencia en un motor, esto es un motor de modelismo, fijaros que lleva un motor de continuo, un circuito de control, lleva un pequeño potenciómetro para ajustar los grados si no son exactos, o si queremos que sean, estos no todos, algunos de ellos, más o menos exactos, un sistema de engranajes y la carcasa, y luego pues el eje que en este caso es una cruceta también, una cruz, que nos permite enganchar los flejes, los alambres que controlen nuestras distintas partes móviles del robot que estemos construyendo, del autómata. En este caso, pues en vez de una cruceta, veis que es una única vara, un único aspa, que tiene distintos agujeros a distintas alturas para conectar más o menos tensos lo que le queramos colgar, ¿vale? Por tanto, un motor angular, un servomotor, lo controlaremos a través de una señal. Aquí tendremos de una señal que será repetida en el tiempo y que tendrá distintas duraciones dependiendo del ángulo que queramos que tome ese servomotor, ¿vale? Importante recalcar, muy importante, los motores industriales son motores que permiten un torque muy potente, que permiten aguantar mucha fuerza. Yo puedo, en una grúa que funcione con servomotores, yo puedo soportar toneladas de peso, ¿vale? Pero estamos hablando de decenas o centenas de miles de euros, ¿vale? Y sobre todo de consumo eléctrico. El servomotor es un motor que, por su propio diseño, va a desperdiciar mucha energía, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si va a aguantar con los 20 miliamperios que da, perdón, con los 40 miliamperios que dan nuestros pines? Bueno, pues venden estos aparatitos, que es al final no es otra cosa que un voltímetro y un amperímetro que se conecta a un USB, que lo podemos conectar en medio de nuestra carga, de nuestro alimentador y nuestro servomotor para ver el consumo, ¿vale? Si tenemos un amperímetro, lo enchufamos en medio, lo medimos sin necesidad de esta gambada, que es muy moderna, muy molona, pero con un amperímetro de toda la vida nos sirve para lo mismo. Importante, ser conscientes de que los servomotores no son el paradigma del consumo, ¿vale? Son para hacer una demo, está muy bien, para hacer cositas de juguete está muy bien, pero si tenemos que optimizar la energía que estamos gastando, dependemos de baterías en un sitio aislado donde no hay corriente eléctrica y no tenemos posibilidad de paneles solares y demás, el servomotor es uno de los motores que más consume para hacer lo mismo, ¿vale? Bien, vistos los servomotores, llegamos a los motores paso a paso. Los motores paso a paso son un mundo aparte. En un motor paso a paso tenemos un número, en vez de tener dos bobinas, como teníamos en un motor de corriente continua convencional, en un motor paso a paso tenemos un número más elevado de bobinas. Aquí no veo ningún dibujo que nos valga para explicar lo que yo quiero explicar. Este nos vale. A ver si en este...
Este nos sirve. A ver si este no tiene mucho virus. No, es que hay una página con esa foto que tiene virus. Bueno, un motor paso a paso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos dentro de un motor paso a paso? En un motor paso a paso, en vez de tener una bobina, tenemos como mínimo dos, ¿vale? De manera que se llama motor bipolar, ¿vale? En un motor con dos bobinas, yo puedo mandar la corriente en una bobina y hago girar el motor, pero si mando una corriente contraria por esta bobina, lo mandaría a parar. Con lo cual tengo un control del copón de la baraja para moverme, porque puedo decirle, anda pero poco, anda pero párate. O sea, yo puedo decirle, anda o párate con cualquiera de las dos bobinas, ¿vale? Imaginaros que en vez de un motor bipolar, que en el que yo tengo dos polos en cada bobina, ¿vale? Tengo un motor unipolar, que en realidad es como si tuviera cuatro bobinas. En estos motores yo tengo mucha más precisión, pero se me hace mucho más compleja la programación, ¿vale? En un motor unipolar, yo al tener cada una de las bobinas dividida en dos, lo que tengo, esto que estoy diciendo es para entendernos, teniendo claro el nivel en el que tenemos en el curso, que esto no me lo pongan ayer en un examen de carrera, por favor, ¿vale? Vale. Para entendernos, trasladando lo de las bobinas que estábamos diciendo antes, mi motor lo que va a tener son unas o más bobinas, de manera que yo puedo decirle a una bobina actívate y a la otra párate, ¿vale? O a las dos actívate o a las dos párate. Entonces, con un puente en H para atacarse, fijaros que aquí tengo mi microprocesador, ataca un puente en H con 4 salidas que ataca a las dos bobinas como si tuviera dos motores, ¿vale? Tengo un puente en H de 2 motores para atacar a las dos bobinas. ¿Por qué un puente en H? Porque me permite poner un 1 o un 0 en cada una de las señales, ¿vale? Imaginar el puente en H solo para poner 1 o 0. Olvidaros de la posibilidad de sacar una señal PWM por ellos. Si yo le pongo un 0 o un 1, dependiendo de lo que le esté poniendo, en este caso exactamente igual, pero además tengo ya juego con la masa. Esto ya es el copón de la baraja, ¿vale? Esto no es para que os pongáis con él, es para que lo sepáis y cuando ya hayáis experimentado con los pasos anteriores, lleguéis a este si algún día queréis llegar. Pero no empecéis por ese, ¿vale? Vamos a empezar siempre por motores paso a paso con 5 cables de salida. Los motores paso a paso con 5 cables de salida tienen el negativo lo tienen común, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos una parte común en todas las bobinas. Vale. A ver si este dibujo es el que yo quería. A ver si yo soy capaz de ampliar más esto. Creo que sí. Vale. A ver. Ahí. Aquí se ve en pantalla. Bien, aquí tenemos los 4 bobinados de mi motor paso a paso. 4 bobinados normales de mi motor paso a paso. En este caso va a ser un motor bipolar. Si yo pongo el primer bobinado a 1, se moverá un paso. Si pongo el segundo bobinado inmediatamente después a 1, se moverá otro paso, porque este imán lo empujará otro poquito. Si luego pongo este, lo empujará otro poquito, y si luego pongo este, lo empujará otro poquito. Y tendré 4 pasos, y en 4 pasos habré movido mi motor, ¿vale? Yo tendré 4 posibilidades para que se mueva cada uno de los 4 pasos. Esto, con lo que ya hemos visto en estos talleres, debería de resultarnos relativamente sencillo de entender. Me voy a cambiar de lado. Vale, estamos de acuerdo. A ver, Alberto Medina ha aprovechado este momento para decirnos que tiene problema para entrar en Tinkercad y que no es capaz de entrar. Pues, macho, lo que nosotros hacemos no tiene que ver con que entres en Tinkercad. Lo que nosotros hacemos, para lo único que vale, es para que una vez que estás dentro, puedas dejarnos que accedamos a tus ejercicios para poder ver si nos dices que entremos, si tienes alguna duda o demás. Nosotros, repito por enésima vez, no damos acceso a Tinkercad. Eso es gratuito y se encarga Autodesk. No hacemos nada más. Entonces, Alberto, mira a ver qué es lo que has hecho mal, porque tú tendrías que poder usar Tinkercad sin depender de nosotros para nada, que no tenemos nada que ver con Tinkercad. Usamos una opción que se llama Aula dentro de Tinkercad, que nos permite que los alumnos nos dejéis entrar en vuestros ejercicios para que podamos ver qué es lo que habéis hecho y corregirlo si fuera necesario. Pero no tenemos nada que ver con el acceso a Tinkercad, ¿vale? Por muchas veces que nos mandéis los correos, ¿vale? Continúo. Y ánimo, Alberto, que esto no era una bronca, ni mucho menos. Lo único es que ha sido nombrado representante, Alberto Medina ha sido nombrado representante de todos los que nos escribís diciendo lo mismo. Es un tema de que tenéis que conseguir entrar en Tinkercad si queréis usarlo, nosotros no tenemos nada que ver. Bien, ¿qué ocurre cuando yo quiero usar
que mi robot vaya dando los pasos más grandes, ¿vale? Que pues lo que hago es usando el sentido común. Si yo activo a uno estas dos bobinas, el empujón será más fuerte, ¿vale? Luego activo a uno estas dos, luego activo a uno estas dos y luego activo a uno estas dos, y mi eje central recibirá el doble de empujón, con lo cual sus pasos serán dobles, ¿vale? Irá de dos en dos pasos, ¿vale? Bien, si encendiera 3, ya no va a salir, ya no va a funcionar, porque ya se me puede quedar varado en medio, pero también se puede, en determinados motores se podría intentar. A ver, en este caso no vamos a aprovechar para mucho más la foto. Pasamos al siguiente. Bien, aquí tenemos uno con una animación que nos va a enseñar, bueno, aquí tenemos distintas animaciones que se lo van encendiendo, pues la secuencia normal, la secuencia de paso completo y la de medio paso, ¿vale? No tiene mucho misterio, ¿vale? La de medio paso valen los bipolares. No, perdón, no, valen todos. Esto es que a partir de aquí habla de bipolares. Secuencias para manejarlo. Bueno, pues para el paso 1 lo que hace es poner el cable, van por pares, recordad que son dos bobinas. El cable positivo de la bobina A lo pone en positivo y el de la bobina, el cable negativo lo pone en negativo, el de la bobina B lo pone en positivo, el de la bobina B negativo lo pone en negativo, y así combinando estas cuatro cables, que son los dos de entrada de las dos posibles bobinas, pues vamos haciendo que vaya para un lado o que vaya para otro. No parece muy complicado, ¿no? Bien, los híbridos. Nada, los híbridos lo único que hace es que va mezclando un paso a paso con otros tipos de motores. Continuamos. A ver qué tenemos aquí. Tenía el otro día un ejemplo, cuando no pude daros la charla, disculparme, tenía un ejemplo fabuloso que había encontrado ese día, con unos gráficos estupendos. Este no, que este es un... O sea, a ver, terminamos llenos de bichos malos. A ver, si en este tenemos algún ejemplo. Nada. Lo mismo que estábamos viendo, ¿vale? Dependiendo de la señal que le mandemos, pues va a ir moviéndose de un paso a otro, ¿vale? Aquí es importante, en los motores paso a paso es importante, vamos a ponerlo aquí en plan Google, paso a paso, ángulo. Es importante tener en cuenta el ángulo del paso a paso. A ver si tenemos algún gráfico que nos permita, de una forma sin muchas matemáticas, entender lo que trato de transmitir. Aquí no está el gráfico que estoy buscando. Aquí, a ver, vamos a ponerlo en plural, ángulos. Bien, fijaros que en este caso, este sí nos va a servir para ver un ejemplo, luego volvemos sobre lo que estaba comentando. En este caso tenemos un controlador, un puente en H para el paso a paso, con las dos salidas para los cuatro cables de los dos bobinados, y dependiendo de la combinación de fases que encienda, ¿vale? Pues aquí tenemos toda la combinación posible. En este caso es de 6 hilos. Aquí tenemos es de 5 hilos. Tenemos la alimentación común, y las masas son cada una de las salidas de las bobinas. Pues depende de la combinación que ponga. Aquí lo tenemos un poquito más grande. Me voy a cambiar de la otra vez. Depende de la combinación que ponga, pues iré moviéndolo en un sentido, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, en este caso medio paso, ¿vale? Cada una de las que hemos visto. Para poder saber, bueno, pues os lo cuento de palabra y luego lo buscáis. Para poder saber el número de grados que se mueve en cada paso, como yo sé el número de pasos, que me lo dice el fabricante, este motor tiene 20, 200, 400, 800 pasos, los que sean, y sé que un círculo tiene 360 grados, ¿vale? O no, ¿cuántos tiene? Lo que hago es dividir el número de grados entre el número de pasos y sé cuánto se desplazan cada uno de ellos. Lo multiplico por el radio, por pi radio de la distancia del tamaño de mi rueda, y tengo el tamaño real de lo que se va a desplazar, ¿vale? Los centímetros reales de lo que se va a desplazar, ¿vale? Entonces yo puedo saber no solo el movimiento angular, sino también el movimiento lineal, como acabamos de explicar.
¿vale? Esto no sé si os está pareciendo interesante, si os aburre mucho o poco, o si queréis que toquemos alguna otra cosa, podéis decirlo por el chat, hoy que estamos más tranquilos y que hasta mañana no se nos complica la vida de nuevo. A ver, animaros, no os quedéis ahora callados todos tímidos porque, bueno, mientras lo vais pensando. Ejercicios de motores paso a paso. Si os fijáis, aquí tenemos un motor paso a paso, un NEMA 17, creo que es este, que es el que se usa normalmente en las impresoras 3D. ¿Vale? Lo tenemos abierto por dentro y lo que tiene es un grupo de bobinados, ¿vale? Que nos permite con cada una de estas dos bobinas pues tener incluso medios pasos y demás. Aquí tenemos todas las combinaciones posibles, teniendo en cuenta que este es el centro, que es en este caso el bobinado va por fuera, ¿vale? Y en el rotor es donde tenemos el eje magnético, ¿vale? Como veis hay 5.000 ejemplos para hacer el paso simple, un paso normal, que es muy similar al simple, que es el que recomiendan los fabricantes, y luego para tener más precisión con el mismo, pues usar la opción del medio paso. Bien, cuando comentábamos o cuando hemos visto en el grupo hemos visto algunas consultas sobre este tema, hemos visto consultas del estilo de ¿qué controlador necesito para mover este motor paso a paso? Bueno, pues el que soporte el amperaje del motor paso a paso que queremos usar. Si nuestro motor paso a paso es de 2 amperios o de 4 amperios o de 8 amperios, consume, cuanto más consuma, más potencia tiene que poder suministrarle el driver que usemos para él, ¿vale? Si en vez de usar driver de este estilo, en vez de usar driver tipo puente en H convencional del que todo el mundo usamos en electrónica, quiere usar un driver de impresora 3D, son también muy económicos. Driver a ver qué coño estoy escribiendo, yo estoy escribiendo en romano, tengo los micrófonos en medio. Impresora 3D, a ver, aquí tenemos pues un montón de drivers de impresora 3D. Este es el 8825, que ya hace poquito ruido. Mira, aquí tenemos 3 modelos distintos. Aquí tenemos el 4988, el 4988 de otro fabricante y el 8825, que es el heredero de estos dos, digamos. Este tiene, por ejemplo, el 8825 incorpora la electrónica necesaria para que detecte que el motor está queriendo trabajar pero no puede. O sea, está demandando girar, pero la tensión, la intensidad que se le está proporcionando no es suficiente para que gire. Esto quiere decir, no necesitamos con sensores del estilo del 8525, no necesitamos finales de carrera, podemos medir el retorno del motor a partir del driver. El driver nos informa, el motor no está pudiendo andar, por lo tanto es que ha llegado a un final o se ha parado por algo, ¿vale? Esto en estos dos, en el 4988 no lo hace, pero también podemos usar de este tipo de driver. Hay driver, pues por ejemplo, mira, este lleva además debajo puesto una serie de diodos, ¿vale? Que permiten suavizar, hacer un smoother del movimiento. Esto fue un invento que descubrió un estudiante hace unos años. No sé si alguno tenéis impresora 3D, no sé si es el caso, pero si vuestra impresora tiene un hardware normalito, puede darse el caso de que vuestras estructuras, vuestras impresiones terminen como con una especie de fantasma, de dibujo, que cuando lo miráis por fuera, que se ven como unas olas, como unas ondas dibujadas en la superficie. Esas ondas realmente son interferencias que genera el propio driver cuando le mandamos imprimir. Entonces hubo un individuo que se le ocurrió, jovencito, que se le ocurrió la solución de meter una serie de diodos en las salidas, y con eso, bueno, pues filtra ese ruido que se le manda a la impresora. Esto lo que tenemos es el driver montado sobre un silent protector de este que le llaman, o acá lo llaman de 5000 formas, pero un puente que lo que evita es esas ondas fantasmas a la hora de imprimir, ¿vale? Esa interferencia que además es constante y siempre es la misma, ¿vale? Porque es cíclica y siempre es la misma para cada driver.
yo los he tenido muchísimo tiempo puestos, no estos, otros modelos, pero los he tenido muchísimo tiempo puestos en las impresoras 3D, hasta que al final, pues bueno, ya estoy usando unos drivers que los llevan incorporados, que llevan unos sistemas del copón de la baraja. Pero cuando trabajas en 8 bits, trabajas en impresoras de bajo coste, pues la verdad es que por lo menos te entretienes un rato mientras estudias cómo funcionan, ¿vale? Aquí tenemos el primero de los drivers ya medio bueno, el TMC 2110. De los TMC son unos drivers mucho más silenciosos, permiten trabajar en modos de ahorro de consumo. Podemos ver la función servo.h, el código, ¿para qué? Pregunta Diego Torrija. Diego, si me das un motivo que me parezca razonable, la vemos. Porque normalmente cuando alguien pregunta eso es porque no sabe lo que está diciendo, o lo que está diciendo tiene alguna utilidad que yo no soy capaz de ver. O sea, la función servo.h está escrita en C, no sabéis C, hemos estado viendo sketch de Arduino, y yo encantado de verla, no tengo ningún inconveniente en verla, pero dime para qué la quieres ver y yo te digo en concreto qué es lo que hace el problema con el que tú te encuentres, ¿de acuerdo? Lo mismo te digo, Diego, no te desanimes y no te lo tomes como una bronca, pero este tipo de preguntas o tienen detrás una explicación, y te agradecería que nos la dieras para poder responderte, o son temeridades. O sea, lo que tienes que aprender de la función servo.h es cómo se usan las 4 cosas que tengas para usarla. Y ya vimos en su día cómo se miraban las instrucciones de las librerías. Entras en la librería, miras a ver qué se puede usar, o mejor, te coges los ejemplos. Vamos a abrir, darme un segundo, que no sé, he reorganizado hace poco la pantalla y no sé dónde tengo los temas de Arduino ahora. Ya lo he encontrado, lo último. Vuelvo a abrirme las ventanas que tenía aquí. Perfecto. Ahora cuando se abra lo de Arduino, pues abrimos alguna librería de servos. Pero vamos, alguna librería de servos para que... No el servo.h, que sinceramente tendríais que aprender C. No vais a saber leer el código. Vais a saber leer trocitos, y bastante tenéis con poneros con sketches. No os compliquéis con código C, que no es el objetivo de estos talleres. Pero vamos, que repito, Diego, si tienes un motivo concreto para la pregunta que estás haciendo, estoy encantado de responderla. Nos venimos a los ejemplos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Nos venimos a los ejemplos, y en los ejemplos vamos a buscar de control, pues no sé, a ver, tenemos algún servo por aquí. Este es para paso a paso, servo. Vale, pues aquí nos venimos a un ejemplo de servos, lo abrimos. ¿Y qué tenéis que aprender? Pues a cargar la librería servo con el include. A partir de ahí, que tenéis que crear un nuevo objeto un nuevo objeto con el podéis poner el nombre que queráis, pero que tenéis que crearlo a partir de la clase servo. En este caso el nombre que se le ha puesto es mi servo. A partir de ahí, este señor tiene conectado además un potenciómetro en el pin analógico 0. Va a usar una variable tipo entero para guardar el valor de ese potenciómetro. A continuación, usando el método attach de la clase servo, le dice en qué pin tiene conectado el servomotor, el cable de control, por el que envía el pulso para que el servo se mueva. Dice, para el servo, mi servo, que es el que ha dicho aquí que iba a usar. Si tuviéramos 2 servos, pues pondríamos otra línea aquí debajo. Por ejemplo, en este caso ya tenemos 2 servos puestos. Y ahora aquí añadiríamos otra línea donde le dijéramos, que me lleva a punto y coma, donde le dijéramos en qué pin, no sé si en este caso hay un pin que me permita PWM o no. A ver, pero lo podemos mirar. Tenemos aquí el Arduino Pinout. Sí, el 10 también permite PWM. Vale, pues pongo aquí ya tengo 2 servos. Mi servo y mi servo 2. Ya tengo instanciados la clase servo en 2 nuevas clases, mi servo y mi servo 2, y usando de cada uno de ellos el método attach, le digo dónde lo estoy atacando. A partir de ahí, pues lo que hago usando el mi servo write, si quisiera escribir el otro pondría mi servo 2 write, es decirle qué valor quiero que mapee, ¿vale? Como solo puede trabajar un servo por defecto de 0 a 180 grados y el potenciómetro puede leer valores de 0 a 1023, aquí está haciendo un map después de haber hecho la lectura analógica de ese potenciómetro, está haciendo un mapeado para convertir los valores de 0 a 128 a valores entre 0 y 180. A continuación,
manda la señal, escribe en el pin del servo el número que hemos sacado de 0 a 180 y espera 15 segundos. Vuelve a repetirlo porque si dejara de hacerlo se iría abajo el servo, recordarlo. Para usar el servo con un robot de ultrasonidos en el robot de taller, ya que no tengo sensor seguilínea. Gracias, Pedro, no me lo toma mal. Me alegro que no, porque la pregunta que has hecho si era para eso está mal hecha, ¿vale? Servo.h no es una función, ¿vale? Es una librería, por tanto no podemos ver la función servo.h, podemos ver la librería servo.h y no estamos viendo la librería, estamos viendo el uso de la librería. Cuando lleguéis a este taller, cuando hayáis visto los 20 talleres anteriores, este código que estamos viendo en pantalla lo tenéis que entender con la gorra, ¿vale? Lógicamente, si habéis empezado por este, o habéis visto dos del principio y os habéis unido a este, bienvenidos seáis, pero entender que con 20 talleres, con 20 y tantas horas de aprendizaje, estáis cualificados de sobra para entender cualquiera de los ejemplos que tengáis en cualquiera de las librerías que se instalen. Esto que estamos viendo no es la función servo.h. Mi abuela, esto lo he repetido en varios talleres, mi abuela, que era muy lista, decía que la diferencia entre una estufa y una estafa solo es una letra, pero hay 5 años de cárcel. Es importantísimo llamar a las cosas por su nombre. Esto no es programar, esto es escribir un sketch. Esto no es ver una librería, esto es... Perdón, no es ver una función, esto es ver el funcionamiento de una librería. Bien, Edgar Antonio nos dice: Pedro, tengo una duda, para conectar un servo al Arduino, ¿debo usar un integrado para controlar los motores como tal o se conecta al pin PWM directo al servo? Bien, el que conecte directamente a un pin de un Arduino que es capaz de proporcionar hasta 40 miliamperios un motor, pues lo que quiere es tirar el Arduino. Ha decidido, voy a romper mi Arduino y voy a tirarlo. Y entonces, algo que chupa. Hemos dicho que un motor de un servomotor tipo impresora 3D puede consumir hasta 2 amperios. Y nuestro Arduino puede suministrar hasta 40 miliamperios. ¿Vale? O sea, hasta 0,0040. Pues si tú lo conectas directamente, lo quemarás. Si tú, esto es del taller 1. En el taller, cuando hablábamos de la intensidad, la tensión y la resistencia. Si tú a algo que es capaz de proporcionar 0,40 miliamperios, miligramos, mililitros, un grifo que es capaz de suministrar 0,40 mililitros, le enchufas un señor a beber que necesita beber en la misma unidad de tiempo que el grifo suministra 0,40 miliamperios, 0,40 mililitros, el señor necesita beber 2 amperios, cuando pegue el primer chupón, ha reventado el grifo por dentro. Bueno, pues con eso yo no sé explicarlo más gráficamente. Edgar, queda explicado que siempre tienes que usar algo que sea capaz de proporcionar la potencia necesaria para el dispositivo que conectas. Una cosa siempre es el circuito de control y otra cosa es el circuito de potencia. En el de control lo que hacemos es dar instrucciones, pero son muy enclenques, son tíos delgaditos y tías delgaditas que son oficinistas, ¿vale? Los que están al pie del muelle de carga son los que son capaces de subir cajas grandes, de bajar cosas del camión, incluso de coger el camión a hombros y llevarse de un lado para otro. Y necesitamos tener las dos cosas. ¿Qué ocurre cuando no soy capaz de saber eso? Que es normal. Cuando alguien no ha estudiado no sabe, nos pasa a todos. ¿Qué ocurre cuando no soy capaz de saber eso? Que no estoy cualificado para hacerlo. Tengo que empezar por cosas más sencillas. Una de las críticas que hemos tenido en el grupo muy fuertes es que usábamos mucho los LED. ¿Por qué no aprendemos con otras cosas todo el rato con LED? Pero si no sabes usar los LED, ahí quieres aprender con otras cosas. O sea, imaginaros que tuviéramos que hacer un circuito que tuviera un comportamiento complejo. Pues un reloj que además controle... lo que estamos hablando, nuestro robot sigue líneas o nuestro robot con el sensor que estabas comentando, ultrasonidos. Esto ya es un proyecto complejo, esto es un proyecto muy complejo. ¿Se puede hacer fácil? No, se puede hacer mal. Pero si lo hacéis bien, si primero dedicáis 2 meses a diseñarlo, cuando dentro de 2 meses veréis lo que vais a construir y lo que ibais a construir al principio, veréis la diferencia entre algo mal hecho y algo muy bien hecho. Y entonces construirás sabiendo lo que construyes y construirás
optimizando tus recursos. Algunos de los compañeros que han compartido lo que su proyecto del robot sigue línea desde el principio hasta ahora, si os fijáis en estas 3 semanas, ya llevan compartidos 4 o 5 planteamientos distintos del esquema. ¿Por qué? Porque del diseño original, que aún no tengo todo el conocimiento, al diseño final, donde tampoco lo tengo, pero ya tengo algo más, ya me he preocupado de investigar durante 4 meses, no me he preocupado de poner a enchufar cosas, que eso es lo que hace el socorrista, ¿vale? El socorrista sabe poner vendas, y todo lo soluciona con vendas. El voluntario de la Cruz Roja, disculparme, pero si yo quiero abordar proyectos más complejos, tengo que estudiar más. En este caso, todos los que hayáis llegado al taller 21, habiendo visto los 20 talleres anteriores, todos tenéis conocimiento de desarrollar Sketch como para entender todos los ejemplos que tenemos en ejemplos dentro de archivo, porque hemos visto todo lo que se puede usar. Me da igual que conecte un GSM, me da igual que conecte un robot, me da igual que conecte lo que sea, el Jun, que ya es un microcontrolador más allá de los 8 bits, me da igual lo que conecte, o sea, tengo el tema de internet, o sea, tengo señales de entrada, señales de salida, señales digitales, señales analógicas, lógica binaria, lógica convencional, acceso directo a puertos, si lo necesito, acceso a interrupciones, acceso a PWM, interrupciones externas, internas, control de tiempo. Todo eso lo hemos visto en todos los talleres. Si hemos sido capaces de desarrollar todos los ejercicios de todos los talleres, podemos entender todos estos ejemplos. Y hasta que no hayamos entendido todos estos ejemplos, no tiene ningún sentido que yo me ponga a intentar construir yo nada, porque me falta conocimiento para intentar construirlo. Repito, os voy a enseñar ahora unos motores que yo son los que uso con los que he usado con mi hija cuando hemos hecho robots humanoides, o arañas, bueno, tengo una estructura de araña ahí de un compañero que ahora os la enseño, que son los Dynamixel. Bien, Dynamixel es una marca, esto yo no me llevo €1 por su publicidad, ¿vale? O sea, que le quede claro. Pero creo que por el precio que tienen todo lo que uno necesita para poder hacer un robot, un primer robot de verdad, una vez que pasemos del seguimiento de líneas, ¿vale? Si os fijáis, el Darwin lleva Dynamixel. Estos son Dynamixel, ¿vale? Este es el mini Darwin. Esta empresa china, la empresa china que se encarga de hacer el Robotis, lleva Dynamixel y vale 12.000 euros. Este lleva Dynamixel y es un robot que cuesta 12.200 euros. Entonces, ¿cómo es de caro o de barato un robot? Bueno, pues depende de los conocimientos que tengamos. ¿Yo necesito gastarme 12.200 euros para tener un robot humanoide? No, para entender cómo funciona y para construirme el mío, lo que necesito es tener 2 o 3 años por delante para aprender cómo van cada una de sus piezas. Entonces, si yo llega un momento en que conozco cómo funcionan los motores Dynamixel, aquí tenemos una gama amplia. Dentro del propio motor, yo tengo las ruedas de reducción, tengo el controlador, tengo el driver de potencia, tengo un interface de red que me permite conectarme a él a través de un bus de 2 hilos y conectadas a 255. Entonces, con 2 hilos puedo controlar 255 motores. ¿Por qué? Porque aquí dentro tengo ya metido, no un Arduino, un microcontrolador del copón de la baraja. De manera que, ¿veis? Yo puedo conectar, voy a ver si lo puedo volver a hacer más grande. Hoy soy el del botón control más. Por el hecho de estar, ella ya lo sabe, no tengo que asignarle ID ni gaitas. Por el hecho de estar conectado antes o después, por la propia carga que deja en el bus en el daisy chain, mi controlador puede saber cuál es el primero y cuál es el segundo y cuál es el tercero, y así hasta todos los que yo le quiera enchufar. Dependiendo de la gama, pues fijaros, tenemos el torque, o sea, la potencia que es capaz de soportar de giro. Puedo soportar hasta 110 kilogramos por centímetro cuadrado. 110 kilogramos por centímetro cuadrado me levanta a mí del suelo, que soy una mala bestia, ¿vale? Claro, este motorcito cuesta un pastizal, ¿vale? Pero también los hay, el 12A, que son los que usamos los humanos normales, las de la gama de aquí abajo, que están por debajo de los 20 kilos por centímetro cuadrado y cuya velocidad, pues entre 60 revoluciones por minuto y 470 revoluciones por minuto.
Esto, para tener un control absoluto de un sigue líneas, te quedas con el personal. Porque tú sabes, no solo, o sea, el motor te informa de lo que está haciendo. Aquí teníamos un poco la construcción por dentro, las distintas combinaciones que podemos montar para hacer distintos ejes. Si me falta potencia, puedo poner más de uno trabajando en serie, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Que como esta marca, hay 5.000 marcas. A mí me gusta porque esta marca china, Robotis, me gusta mucho cómo trabaja, pero es un tema personal. Esto es una cosa que me gusta a mí, ¿vale? Robotis es una marca que para los niños, sobre todo, el software que te ofrece, el software que te proporciona junto con sus controladoras, es un software en 3D, de manera que los críos pueden coger el robot en la pantalla, en un ejemplo 3D, mover las articulaciones del robot, y con eso generan una programación perdón por dar al micrófono de nuevo, una programación tipo Scratch que los niños entienden y ven el resultado de lo que ellos han hecho y luego lo pasan al robot y tal. O sea, a mí es una marca que, como veis, me gusta, igual que Arduino, pues en este caso Robotis me gusta. Y los Dynamixel de Robotis, que hay no hay este modelo, o sea, no hay este fabricante, hay decenas de fabricantes como este, a mí me gustan. A ver, la serie económica creo que es la RX, lo comprobamos, no, la AX es la económica. Aquí tenemos un pequeño datasheet. Todas estas piezas de plástico para luego darle movimiento se venden también y se pueden fabricar, te facilitan los STL para imprimírtelos tú, pero es que se pueden hacer de madera, o sea, no tienes que complicarte la vida. Aquí tenemos, pues mira, por ejemplo, el ratio del eje de giro, 32:1, 254:1, 254:1. Lógicamente, 254:1, ya incluso los peques que hicieron los ejercicios de peque hace unos talleres, saben que estás transmitiendo muchísima fuerza frente a este que estás transmitiendo más velocidad, ¿vale? El sensor, pues también tenemos una resolución de 1023, en este caso 300 grados y 1023. Este no tiene 360 grados, no gira completamente, tienes hasta 300 grados y 1024 divisiones en esos 300 grados, ¿vale? A 8 bits, perdón, a 10 bits. Motor normal y motor sin hilos en el modelo 18A. Este lleva las bobinas por fuera. Diferentes tensiones de trabajo, diferentes revoluciones cuando no hay carga. Quiere decir cuando no hay carga, cuando no le tengo nada enchufado al eje. Si al eje le cuelgo una bolsa de 300 kilos, ya no gira las revoluciones que giran vacío, ¿vale? Y bueno, pues como veis, pues el 12A, el más sencillo es el 12W. El 12W o el 12A, que la diferencia está en que uno tiene más velocidad y el otro más potencia, pues están rondando los 40 y tantos, los $45. ¿Vale? O sea, no estás hablando de $1 o $1 y pico, como hablábamos del robot chino, del amarillo. Este también es chino, ¿vale? Pero no estás hablando de un precio que no te permita en un tiempo haber ahorrado como para comprarte uno y empezar a practicar con motores que llevan su propio microcontrolador y que te pueden informar de lo mismo que te informaría que tú te fabriques, ¿vale? Con esto creo que estamos viendo una gama. Estos son, repito, los que lleva este juguete. Este juguete puede levantarme a mí del suelo, ¿vale? El Opt 2 puede levantar en vez de las 90 a 100 kilos, a mí entero no, pero con poco más o menos sí, ¿vale? Más, de estos hay algunos que la estructura en vez de ser de plástico es metálica, y son más baratos, son más antiguos y son más baratos. Ventaja de los que llevan la estructura de plástico, pues que te la puedes imprimir tú, te baja los STL y por lo que cuesta una impresora 3D hoy en día, que y Pablo puede contar más que yo de lo que cuesta, porque lleva imprimiendo mascarillas para protectores para el COVID, lleva 2 meses que tiene la casa que le van a echar la familia. Pablo, ¿estás por aquí? Te paso. Háblate un rato. Pues sí, paré la fábrica ya porque la gente ya se ha ido apañando, ya no hay tanto pico, pero sí, éramos una asociación de makers, Makerspace, y eso, y fabricábamos mascarillas, así que tengo dos impresoras idénticas, una que me ha cedido una empresa y la mía, y las tengo las dos trabajando a la vez día y noche fabricando máscaras, así que más experiencia que esa en impresión. Vale, pues esto. Y ahora, por ejemplo, mira, a ver, ¿veis esta pieza de aquí adelante? Esta la diseñé. Oye, pásamela, que yo no tengo eso tan bonito. Está recién salida del horno, acabo yo quiero eso. Entonces, fijaros que respeta
respeta los huecos que tiene la placa para no perderlos y luego los deja justo a la altura idéntica, o sea, a la altura que... Yo esto lo diseño, lo dibujo con Sketch y luego lo mando a imprimir. Y a la primera nunca sale, lo montas, te das cuenta de algún error que has cometido y luego ya la vuelvo a imprimir la definitiva. Y ya la definitiva la imprimo sólida. Así que es una buena idea si os vais a fabricar vuestros robots, una impresora 3D. A mí hazme uno para impares. Modifícame así y ponmelo para impares, para 3. Te doy la buena, ¿no? Pues eso, es la impresora 3D te abre muchas puertas. Yo antes me lo hacía todo con chapitas, lijando, como en el FP antiguo. Y ahora ya, pues con la impresora 3D ya no me tiro tantas horas en el taller. Lo dibujo, lo imprimo. Mientras está imprimiendo sigo trabajando. Que veo que la pieza no está bien, la corrijo, vuelvo a imprimirla, así hasta que logro la pieza exactamente como yo la quiero. Y hoy en día, que lo que comentábamos, el coste ya no es decir, me tengo que meter en 600 euros o 500 euros o 1000. Mira, las dos que tengo aquí son dos Anet. Las tenía aquí atrás, ahora las he sacado fuera porque hacía mucho ruido en el estudio. Son dos Anet, creo que valen 140 euros o algo así cada una. O sea, que es que tienes, por ese precio tienes una impresora 3D. Y para piezas así pequeñas y tal, cosas no muy sofisticadas, te sobra impresora. No. En cuanto hagas el modelo ese para 3 piezas, me lo pasas. Vale, hecho, lo tengo ya dibujado. Bueno, si alguien tiene alguna otra consulta, este es el momento de hacerla. O sea, a ver, veo que nadie pregunta nada, que os habéis vuelto todos tímidos. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, como ha comentado Pablo, en los próximos días haremos otro taller donde veamos más cosas sobre sensores, y en el siguiente, en el último, pues veremos un poco un resumen de todo lo que hemos visto de programación y electrónica pensado en nuestro robot sigue líneas o nuestro robot trazador, y a partir de ahí la base la tenéis. Estudiar, no perdáis el ánimo, sobre todo ser realistas. La mejor forma de avanzar es siendo realistas. Saber dónde estáis, saber los conocimientos que tenéis y a partir de ahí pues avanzar. No tenéis que compraros un motor carísimo que os dé un montón de información. Podéis construiros con 2 o 3 euros el mismo. Lo que pasa es que en vez de quedar en una caja pequeñita, pues os va a ocupar media mesa, pero conceptualmente vais a entender cómo funciona igual, ¿vale? Y una vez que lo entendáis y una vez que sepáis cómo funciona, entonces podéis dar el paso siguiente. Yo confío en que todos los que veis este taller modifiquéis vuestro robot sigue líneas como mínimo para meterle un encoder que, si tiene un motor de continua de estos económicos chinos que hemos hablado durante todas estas semanas, de estos amarillos, como mínimo que sepáis a cuánto se ha desplazado y podáis tomar alguna decisión. Ahí tenemos... Sí, señor. Espera, que te pongo en grande, Pablo. Cuando has hablado, como no estaba pinchado, cuando has hablado de las impresoras y lo que tienen dentro, yo esto me lo fabriqué hace poco para aprender precisamente a usar un encoder. Entonces es una pieza de impresora que la saqué entera, lo atornillé a una tabla para poder sujetarlo y tiene un encoder aquí, ¿lo veis? Esa cinta. Entonces con esto consigo una precisión bestial. Puedo decirle, pues, vibra en 1 centímetro, vibra en 2, en 4, en 10, lo que yo quiera. Mira, todavía tiene aquí de los cartuchos, pero realmente esto es un motor lineal con un motor normal de 12 voltios y con su encoder. El encoder va aquí, lo que lee, y con esto pues logras practicar por 0 euros una impresora tirada en la basura. Puedes practicar el encoder y todo el tema lineal que ha estado explicando hoy Pedro. Pues yo por mi parte animaros sobre todo. A ver, pero bueno, está diciendo uno, ¿cómo se puede saber el giro del motor? Lo está preguntando Dani Aguilera Ávila. Esa es la pregunta que os he hecho. Si os la digo, no os dejo nada para vosotros. Hay mucha documentación sobre ello en Internet. Tenéis base para, con lo que hemos visto, entender cómo se amplía para saber el sentido. Primero intentar darle un poco a la cabeza cómo lo haréis vosotros, porque igual descubrís... Yo soy de los que, después de estar meses pensando cómo solucionarlo sin querer mirar,
cuando miré, era una de las soluciones que la más habitual, era una de las que yo había descartado porque me pareció que no podía ser así. Bueno, pues no perdáis como perdí yo 4 meses cuando tenía 17 o 18 años, y si veis que al segundo día no se os ocurre o habéis descartado todas las opciones, miradlo, buscarlo en Google, que vais a encontrar un montón de opciones, y compartirlo en el grupo, por favor, para que veamos que, bueno, pues que estamos siguiendo también esto, ¿de acuerdo? Aquí comenta Edgar que cuando podamos subamos lo del taller 20, cuenta con ello, estamos bastante desbordados. Culpa mía. Dani Aguilera también nos pregunta sobre pantallas LCD. Sobre pantallas LCD, bien. Hemos visto cómo funciona un LED, ¿vale? Una pantalla LCD es una matriz de LED. Un número, todas se dicen en caracteres, los caracteres suelen tener 10 píxeles de alto o 8 píxeles de alto por 8 o 6 de ancho, con lo cual cuando hablamos de un LCD que tiene 12 caracteres por 2 filas, realmente estamos hablando de 12 caracteres cada uno los píxeles que tenga de ancho por tantas filas cada uno los píxeles que tenga de alto, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que trato de decir? Si yo me cojo un LCD sin la librería de ese fabricante, el LCD directamente, tendré que controlar cada uno de los píxeles, cada uno de los LED de ese LCD. ¿Por qué resultan más sencillos de utilizar? Porque no tengo ninguno por aquí, porque los recogí el otro día. Cáspitas. No tengo ninguno encima de la mesa, pero los llevé al laboratorio, al taller, que es la mesa de ahí enfrente. ¿Por qué ¿Por qué todo el mundo tendemos a usar un LCD? Porque con el tiempo, pues a determinados LCDs ha habido voluntarios, ha habido gente que ha hecho librerías para simplificar su uso. De manera que si yo conecto el LCD, bien directamente con sus 4 hilos, o bien con un BUSI 2C, un adaptador para BUSI 2C, esto que tiene Pablo es un LCD con sus 8 hilos. Un LCD tiene 8 hilos en paralelo, un integrado que es bastante estándar, ¿vale? Que nos permite con esos 8 hilos en paralelo girar, eso es, de frente tener por 2 filas, pues por 16 caracteres que tiene ese. 2 filas por 16 caracteres, con esos 8 hilos, que es un estándar. Además tiene, aparte de esos 8 pines, tiene el de positivo y el de negativo, la alimentación, tiene el del brillo y el contraste, y tiene el de habilitarlo y deshabilitarlo, con lo cual ya junto todos los hilos que tengo arriba, que son 16, creo recordar. Con eso, conectándolo a mi Arduino, de la forma más bestia, los 8 hilos. Yo tengo librerías, de hecho en el propio Arduino las tiene, la librería LCD creo que se llama, además, que me permite instanciarme una clase de esa librería y a partir de ahí mandarle a la fila tal, columna tal, va por fila y columna, el carácter que quiero que se vea, ¿vale? Borrar el carácter, aumentar el brillo, disminuir el brillo, depende de lo potente que sea la librería y de lo versátil que sea el LCD, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con el tiempo los 8 conectores de los 8 cables se han hecho muy pesados, es muy laborioso, entonces casi todo el mundo trabaja con 4 cables, que se puede trabajar con los 120, en vez de trabajar con 256 caracteres, ningún lenguaje del mundo tiene 256 caracteres. Trabajando con los primeros 128 trabajamos con trabajando con los primeros 4 son 32 caracteres, ¿no? 1, 2, 4, 8, no, 16. Vale, los enviamos entonces en 2 bloques. Enviamos 2 palabras. Primero enviamos el byte menos significativo, el medio byte menos significativo y luego el más significativo. Trabajando con 4 hilos, la mayoría de las librerías nos permiten usar los mismos LCDs. Y si no, siempre podemos poner un adaptador I2C, que lo que hace es dejarnos en 2 hilos y además poder tener muchos dispositivos conectados en los mismos 2 hilos. Eso en cuanto al LCD, eso lo sabéis, solo es aplicar el sentido común a lo que explica el datasheet del fabricante del LCD. Con los conocimientos que tenéis del taller y lo que vais a leer en el datasheet del LCD, lo sacáis, no tenéis que inventaros nada. Otra pregunta que nos han hecho es el disco ranurado codificado. No entiendo a qué se refiere la pregunta. Si habla de si es un encoder, es como ha empezado el taller. Hemos empezado hablando del disco ranurado codificado, que es lo que hemos denominado encoder. Si lo que pretendes es saber si eso responde a la pregunta de cómo saber si vamos hacia adelante o hacia atrás, como esto no es un concurso, no vale la respuesta. Hay que estudiar y cuando lo digas no preguntarlo, estar seguro. Estudia y yo creo que es esto.
pero si te decimos la respuesta antes de que te hayas puesto a buscarlo, hemos acabado con toda la gracia del ejercicio, coño. Bueno, ¿alguna otra que se os ocurra por ahí? No sé si veo alguno por ahí, pero bueno, desearos de verdad que hagáis el esfuerzo de aplicar todo esto que hemos comentado a los medios que tengáis, al tiempo del que dispongáis, al nivel que queréis alcanzar con vuestro vehículo y modifiquéis antes de empezar a construir el diseño de vuestro robot. Pablo, ¿querías algo? No, nada, iba a comentar que igual se refería que hay discos que tienen 4 ranuras, entonces es como que te dibuja el bit según lo lee, ¿sabes? Lees 4 bits a la vez y te dice la posición exacta, pero bueno, no sé, ya que hagan el ejercicio. Sí, o sea, a ver, ahí hemos puesto algunos ejemplos de encoder, ahí todo lo que la imaginación humana es capaz de dar. ¿Vale? Estaba mirando que aquí tengo yo un potenciómetro con encoder que está muy bien también. Cuando no tienes no tienes un encoder, no te ha llegado, no tienes el sensor de ultravioleta, pues ese potenciómetro es fabuloso para poder hacer ejercicio, para poder practicar, ¿vale? Para poder entender el funcionamiento. Bueno, pues si no hay más preguntas, Alberto Medina dice cachondo con todo respeto. Pues no sé a qué te refieres, pero se te agradece el respeto, Alberto, un placer. Y a Dani, que se refería a eso, pues correcto, pero darle, que seguro que cada uno tiráis por un camino, algunos coincidiréis, otros no, pero compartirlo en el grupo y así todos tienen, bueno, pues ven que lo que no se le ha ocurrido a uno se le ha ocurrido a otro. En un ejercicio hace poquito, ayer o antes de ayer, de un compañero que está haciendo los talleres ahora nuevos, ha llegado un momento en que ha planteado una respuesta de cómo aquel ejercicio que planteamos de 3 botones que haya que pulsar 2 a la vez para una máquina de control y demás, ha planteado una forma de hacerlo sumando 3 entradas y viendo si la entrada, la suma daba 2, que está ingeniosísimo. O sea, es la forma más sencilla de hacerlo con diferencia y bueno, pues a mí no se me había ocurrido, por ejemplo, ¿vale? He aprendido de lo que este compañero ha compartido. Me parece una optimización sobre lo que yo estaba planteando. Entonces es importantísimo que compartáis lo que vayáis aprendiendo para que los demás también pues, podamos aprender de vosotros y todos podamos aprender unos de otros. Alberto, no es que vayamos a parar las clases, es que cada vez tenemos más carga de trabajo y cada vez soy menos. Entonces, el esfuerzo sigue. Se acaba el confinamiento ya también. Claro, a las 8 la gente está en la calle, a las 5 los niños, a las 4 los perros, a las 3 las gallinas. Al final estamos aquí, Pablo y yo, hay ratos que hay conectadas 10 personas. Para eso quedamos un sábado como hoy y tal y resolvemos dudas o echamos una mano. Sí. Pero no podemos mantener el ritmo que estábamos manteniendo de 3 días diarios si al final estamos 4 amiguetes aquí juntándonos una tarde, ¿no? Entenderlo también. Y que, oye, fabuloso que se hayan cambiado el confinamiento y la gente esté empezando a hacer vida más o menos normal. Pablo, te cedo la palabra. Esperamos que estéis todos bien y que este confinamiento hayamos sacado algo en limpio. Nosotros hemos sacado en limpio conoceros, estar con vosotros. No es una despedida, el grupo sigue vivo. O sea, compartir todo, de verdad, no os cortéis, no tengáis esa vergüenza escénica de exponer algo. Hay cosas con mucha calidad que la verdad es que dices, vale, está guay, pero igual el que no tiene tanta calidad no se atreve. Pues no os cortéis, de verdad, presentarlo, eso le vendrá bien a alguien. Los que empiezan les viene de maravilla cosas que igual tú consideras que son básicas, pero al que empieza justo eso es lo que anda buscando en el grupo. Entonces compartir las cosas, el grupo va a seguir vivo, vamos a seguir no sé, hasta que nos jubilemos o más, y el grupo va a seguir vivo, lo que sí que baja el ritmo de talleres, ¿vale? Y luego cada vez que nos entremos riña, pues haremos un taller con las últimas dudas o las últimas novedades que por el grupo se estén moviendo. Agradeceros mucho a todos los que colaboráis, porque hay mucha gente que contesta a los compañeros, está pendiente, comparte de una forma especial. Agradeceros mucho ese trabajo, a todos los que estáis ahí con nosotros. Y nada más, taller 21. Os vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, que veremos sensores. Un saludo fuerte.